Hubo un tiempo en el que las grandes marcas no sabían la mejor fórmula para crear un superdeportivo. Ferrari pensaba que lo mejor era colocar el motor en la zona delantera. La otra marca italiana de moda, Maserati, pensaba igual que Ferrari. Entonces Porsche en el año 1955 lanzaría un pequeño deportivo biplaza llamado 356. Este pequeño Porsche estaba basado en el Volkswagen Escarabajo, y esto sería un punto clave. Al tomar al pequeño Volkswagen Escarabajo como referencia, el motor del primer Porsche fabricado en serie sería situado en el mismo lugar, detrás. En los años 60 Porsche estaba pensando en un sustituto de su ya veterano 356, y el objetivo de la marca era la de crear un nuevo deportivo más ambicioso. El nuevo deportivo contaría con un motor de 6 cilindros boxer, refrigerado por aire, y al igual que el 356, su motor sería montado en el eje posterior. Su nombre sería Porsche 901. Y no me he equivocado. El prototipo fue denominado Porsche 901, pero una demanda de Peugeot llevó a que el nombre comercial se cambiara a Porsche 911. Peugeot tenía registrados todos los números de 3 dígitos con un cero en medio, por lo tanto, a la marca alemana no le quedaría más remedio que renombrar a su nuevo deportivo. Para entonces ya se habían fabricado 82 unidades del nuevo Porsche, pero este cambio de nombre solamente sería una anécdota de lo que estaba por llegar. El nuevo deportivo alemán lograba desarrollar de sus 6 cilindros planos 130 caballos de potencia. Esto, unido a un bajo peso, le permitían gozar de unas prestaciones notables, alcanzando los 210 km por hora y acelerando de 0 a 100 en tan solo 9,1 segundos. Su motor refrigerado por aire, situado en posición trasera, permitía una gran capacidad de tracción. En una época donde los neumáticos eran como eran, colocar el motor detrás favorecía las aceleraciones desde parado, pero también esta decisión repercutiría en el desajustado reparto de pesos, convirtiendo de esta forma al nuevo Porsche 911 en un deportivo que había que saberlo llevar para rodar rápido. Rápidamente la aceptación del nuevo Porsche 911 hizo que la marca fuera creando toda una gama de variantes. Por un lado, el Porsche 912 quería ser un nuevo modelo conservando del 911 su estética y heredando del antiguo 356 su motor. Esta receta tendría una gran aceptación, batiendo inicialmente las ventas del Porsche 911 las logradas por el nuevo Porsche 911. Antes de que el 912 se viera reemplazado por el nuevo Porsche 914, la marca alemana decidiría lanzar una nueva variante de su 911, llamada 911T. Este sería el 911 más básico que se podía comprar. Su motor de 6 cilindros se abarató con culatas de hierro fundido, un cigüeñal más simple y unos carburadores más pequeños. De esta manera su potencia se veía reducida hasta los 110 caballos. Por otro lado, la caja de cambios manual pasaría a ser de solo 4 relaciones, quedando la de 5 como un equipamiento opcional. En el bastidor los recortes no cesaron. Los discos de freno pasarían a ser macizos y también se eliminarían las barras estabilizadoras. Para saberlo diferenciar del resto de versiones sería tan fácil como mirar a su emblema. En el 911T el emblema sería dorado en vez de plateado. Tomando como base la mecánica original del 911 también nacería el 911L, haciendo la L alusión a Luxury. Este modelo era una nueva versión donde sus principales cambios radicaban en su estética, con unas nuevas llantas de 14 pulgadas, un nuevo cuadro de instrumentos en su interior y poco más, dando al 911 otro estilo estético sin aportar nada más a nivel mecánico. En cambio, el Porsche 911S ya era algo mucho más serio. Con la S de Super, este 911 decidió mejorar lo realmente importante, su motor, alcanzando potencias de hasta 190 caballos, mejorando también el sistema de frenado e incluso montando unas nuevas llantas de aleación Fuchs, las cuales eran 2,3 kilos más livianas. Aunque parezca que el 911S era el super Porsche, cabe destacar que antes ya había nacido el 911R, una auténtica rareza nacida en el año 1966 y dirigida realmente a la competición. Utilizaba fibra de vidrio en su carrocería y también cristales más finos. Su peso se veía reducido hasta solo 800 kilos y su potencia incrementada hasta los 210 caballos. Un coche pensado para su homologación en la competición, un 911 tan caro que casi duplicaba el precio del 911S. Un coche tan escaso que hoy en día es prácticamente imposible de comprar. Era aún más extremo que el posterior 911 Carrera RS y un coche también aún más exclusivo. El tiempo iba pasando y la tecnología iba evolucionando, por lo tanto al 911 no le quedaba más remedio que irse poniendo al día. Y uno de sus principales cambios sería la llegada de la inyección a sus motores.
No obstante, el 911E, además de la inyección, trajo consigo varias mejoras. La cilindrada de su motor se vería incrementada hasta los 2.2 litros. El peso de su motor se redujo, mejorando ya de paso su reparto de pesos, quedándose en un 43% delante y un 57% detrás. Su suspensión adaptaría unos nuevos amortiguadores hidroneumáticos autonivelantes, desarrollados por Vogue. Este nuevo 911E no dejaba de ser un mejorado y más civilizado 911. Antes de que la primera generación de 911 cesara su producción, Porsche sacaría uno de los modelos más emblemáticos de este mito, el Porsche 911 Carrera RS. Lanzado en el año 1972, este Super Porsche tenía identidad propia, con su alerón cola de pato y su estética de coche de competición. Su motor de 2.7 litros y 210 caballos lograba alcanzar los 240 km por hora de velocidad máxima, bajando los 6 segundos en la aceleración 0 a 100. Con una puesta a punto acorde, en su momento, este Porsche 911 era uno de los coches de producción más rápidos en circuito que uno se podía comprar. Con dos versiones, la Touring sería la más vendida y la versión aligerada la más extrema. Su gran aceptación hizo que Porsche ampliara el número de pedidos, vendiéndose finalmente cerca de 1.600 unidades. El 911 Carrera RS lograría algo que se mantiene en la actualidad, consiguiendo con una disposición mecánica teóricamente inferior ser más rápido y efectivo que sus rivales de similar potencia, aunque también más exigente. El principal cambio que sufriría la primera generación del Porsche 911 sucedería a finales del año 1968, viéndose incrementada la batalla del 911. Su distancia entre ejes se vería alargada en 57 mm, pero sin incrementar la longitud exterior. Para lograr este distanciamiento entre ejes simplemente se retrasaría su eje trasero. De esta manera, dentro de la primera generación de los 911 existirían los llamados chasis corto y chasis largo, siendo los primeros más delicados de conducir y menos estables en curvas rápidas, pero también más ágiles. En el año 1973 nacería la que es considerada la segunda generación, llamada 911G o 930 para nombrar a la variante turbo. Esta nueva generación trajo consigo grandes innovaciones. Estéticamente su exterior sorprendería con un nuevo paragolpes delantero con unas especies de amortiguadores, que eran necesarios para cumplir la nueva normativa estadounidense. Esta normativa obligaba a absorber impactos a menos de 8 km por hora sin que su carrocería sufriera daños. En su zona posterior, el principal cambio vendría dado por una nueva moldura que unía a ambos pilotos traseros, moldura donde el nombre Porsche se dejaba leer. En su interior, ahora los asientos equiparían reposacabezas integrados. Como podemos ver, eran leves cambios, pero que más de uno criticaría no entender los nuevos paragolpes que rompían el estilizado diseño de su carrocería. Esta nueva generación traería consigo dos grandes novedades: el Porsche 911 Cabrio y el mítico Porsche 911 Turbo, pero no adelantemos acontecimientos. Inicialmente la versión de acceso del 911G nacería con una involución del motor del anterior 911 Carrera RS, disminuyendo su potencia hasta los 150 caballos, algo que parecía suficiente para un deportivo nacido en los años 70. Pero rápidamente, al igual que con la generación anterior, Porsche crearía toda una gama de variantes y de versiones. En el año 1974 nacería el 911S, donde el mismo motor 2.7 se vería potenciado hasta los 175 caballos. El nombre Carrera volvería también a las siglas 911, naciendo en el año 1974 911 Carrera 2.7. Su bloque de 2.7 litros rendía ahora 210 caballos de potencia, y su nombre, como era de suponer, rememoraba el éxito del anterior 911 Carrera RS. Pero si la serie G tuvo un icono, este sería el 911 Turbo o 930 Turbo. Sí, el Turbo llegaría al 911, hecho que hizo que todo cambiara. El Turbo convirtió al 911 de bestia a superbestia. Este deportivo siempre fue un coche para entendidos, un coche complicado de llevar que tenía que ser entendido por su conductor. El 930 Turbo no hizo más que subir el nivel. Heredando tecnología de la competición y con intención de homologar su nueva bestia para competir en el año 1976 en el Grupo 4, su objetivo inicial era la de matricular solo 400 unidades, algo que rápidamente se vería superado. Con un motor de 3 litros de cilindrada y un turbo triple K, el 930 Turbo lograba 260 caballos de potencia y un par máximo de 343 Nm. De esta manera, el 930 Turbo lograba superar los 250 km por hora, logrando acelerar de 0 a 100 en apenas 6,1 segundos. Sus prestaciones eran similares a las ya vistas por el anterior 911 Carrera RS,
pero su brutalidad y estética musculosa le otorgaban de una personalidad propia. Sus neumáticos eran más anchos. Sus aletas también eran más anchas, contando con una pegatina negra que protegía su pintura de la gravilla, y cómo no, su nuevo enorme alerón cola de ballena lograban su cometido, que todos suspiraran por la nueva creación de Porsche. Su caja de cambio sorprendentemente era de solo 4 relaciones, pero su excesivo par motor lograba tirar de unas relaciones de cambio abiertas. Sus frenos provenían del 911S, que se quedaban algo cortos. Como podemos ver, el nuevo Porsche 930 Turbo no era un coche perfecto, pero si algo le sobraba, era personalidad y carácter. Tomando como base el motor del 930 Turbo, nacería también el nuevo 911 Carrera 3.0, que venía a sustituir al anterior Carrera 2.7. Con un motor atmosférico de más cilindrada, curiosamente, ahora lograba menos potencia, perdiendo 10 caballos y conformándose con solo 200. Este nuevo motor era menos potente, pero lograba el par motor a un régimen inferior, por lo tanto, era un motor que contaba con más bajos que el anterior 2.7. Como podemos ver, en los primeros años había un completo lío de motorizaciones: 911, 911S, 911 Carrera 2.7 y 3.0, 930 Turbo. Por tanto, el objetivo de Porsche a medida que nos acercábamos a la década de los 80 era mejorar el producto y simplificar la gama. De esta manera, en el año 1978 nacería una nueva versión llamada 911 SC, que sería, tras su lanzamiento, la única versión aspirada disponible, cargándose de esta manera a las anteriores versiones S y Carrera. Su motor sería el conocido 3 litros atmosférico, que para la ocasión tendría solo 180 caballos, permitiendo al 911 SC alcanzar los 220 km/h y alcanzar los 100 en apenas 7 segundos. Rápidamente su motor iría incrementando su potencia, primero hasta los 188 caballos, alcanzando finalmente los 204, logrando para entonces ya unas prestaciones dignas de un 911, reivindicando los 235 km/h de velocidad máxima. El Porsche 930 Turbo también evolucionaría, pero en este caso para ser más potente. Su motor crecería hasta los 3.3 litros de cilindrada y su potencia se vería incrementada hasta los 300 caballos. En el nuevo 930 Turbo también se mejorarían los frenos, heredando los del Porsche 935 de competición. Y para alcanzar los 300 caballos de potencia, además del aumento de cilindrada, contaría con un nuevo intercooler. No contentos con esto, a partir del año 1983 se podía adquirir bajo pedido el 930 Turbo potenciado hasta los 330 caballos, por si a alguien le parecía falto de potencia. Tras 10 años en el mercado, en el año 1983 la serie G lleva pidiendo un reemplazo que aún tendría que esperar. Ese mismo año sería presentada la primera versión descapotable del 911. Hasta entonces lo más parecido de sin techo fueron las versiones Targa de la primera generación. La última gran evolución de la serie G vino dada por el 911 Carrera 3.2, donde se juntaron los mejores ingredientes de estos últimos 10 años para crear un 911 que convenciera tanto a la afición como a la prensa. Con multitud de elementos provenientes de la versión turbo, con una estética más bruta y con 231 caballos extraídos de sus 6 cilindros plano, este 911 permitía ser disfrutado en variante coupé Targa o cabriolet. Su velocidad máxima rozaba los 250 km/h y para alcanzar los 100 necesitaba poco más de 6 segundos. La gran novedad de esta nueva mecánica era la inyección Box LG-Tronic, que unido a sus revisados pistones cigüeñal y sistema de admisión y escape, lograba aumentar la potencia del anterior 3.0 y a la vez reducía el consumo. El 911 y el 911G serían el comienzo de una larga historia, una historia que ni Porsche pensó que duraría tanto tiempo. El mito solamente acababa de nacer, ahora solamente faltaba saber qué le depararía el futuro. Los años iban pasando y todos estábamos esperando el relevo del Porsche 911. A finales de los años 80, Porsche nos sorprendería con un nuevo GT llamado 928, cuya aceptación por los porchistas fue bastante discreta. Porsche ya tenía una identidad, y esa era su motor de 6 cilindros planos situado en posición trasera. Parece ser que la afición ya no quería aceptar un nuevo Porsche con motor V8, refrigeración líquida y situando su motor en la zona delantera. En el año 1986, Porsche sacaría su nueva bestia llamada Porsche 959, un coche que para muchos era un Super 911 capaz de rivalizar con las nuevas joyas que irían saliendo al mercado, como el ansiado Ferrari F40. Este dato fue muy importante, ya que el sucesor del 911G tomaría rasgos técnicos del Porsche 959, creando de esta forma un nuevo modelo
con la tecnología esperada de un deportivo lanzado para entrar con fuerza en la nueva década. En el año 1989 se lanzaría el nuevo 911 con código interno 964. Este Porsche estéticamente era una evolución, pero técnicamente se podía considerar una revolución. Aunque estéticamente era muy similar a su antecesor, la realidad es que más del 85% de sus piezas estaban diseñadas desde cero. Tal vez en su exterior la novedad más visible sería su alerón trasero retráctil, gracias al cual podíamos disfrutar contemplando su redondeada vista trasera desde parado, emergiendo a partir de 80 km por hora para aumentar de esta forma la carga aerodinámica sobre el eje trasero, y a la vez mejorar la refrigeración del motor, que seguía siendo refrigerado por aire. Como curiosidad, la primera versión lanzada al mercado sería el 911 Carrera 4. Pues sí, el nuevo Porsche sería lanzado al mercado con tracción total a las 4 ruedas. Con un sistema de tracción total similar al montado en el Porsche 959, la tracción integral usaba los sensores del ABS para determinar la distribución de potencia entre el eje delantero y el trasero. Normalmente esta distribución era del 31% delante y el 69% detrás, la cual podría variar en función de cada situación. Al poco tiempo saldría el 911 Carrera 2, y como hasta entonces había sido tradición, su motor trasero impulsaba solo las ruedas del eje trasero. El corazón de estos nuevos Porsche 964 sería un evolucionado motor 3.6 litros que lograba los 250 caballos de potencia. Este motor era una gran evolución del montado en el anterior 911 3.2, donde además del aumento de cilindrada también se subiría la relación de compresión, se modificarían los sistemas de admisión y de escape, y como gran novedad, disponía de 2 bujías por cilindro para optimizar el rendimiento. Ahora el nuevo Porsche 911 básico lograba unas prestaciones notables. Con 260 km por hora de velocidad máxima, alrededor de 6 segundos para pasar de 0 a 100 y cubriendo el kilómetro con sella parada en apenas 26 segundos, la nueva versión de acceso parecía más que suficiente para contentar a casi todo el mundo. Pero las novedades del Porsche 964 no quedarían ahí, ya que también saldría la versión Tiptronic, dotando al nuevo Porsche de un cambio automático con el fin de contentar al público americano. El 964 se ofrecía en 3 carrocerías, la Coupé, la Targa y la Cabriolet. Por lo tanto, cualquiera podía elegir el nuevo 911 más acorde a sus necesidades. Este Porsche 964 desde el inicio fue un deportivo más maduro que el anterior 911G. Los frenos ABS se ofrecían de serie, también la dirección asistida. Se puede decir que inauguró una nueva era donde se juntaban el clasicismo estético con la tecnología esperada en un coche que tendría que convivir con la nueva década de los 90. Presentado en el Salón de Ginebra del año 1990, el nuevo 911 Turbo saldría con el motor 3.3 litros heredado de la versión Turbo del anterior Porsche 930. Con algunas modificaciones como unos renovados colectores de admisión y de escape, un nuevo turbo, un intercooler de mayor tamaño, lograba desarrollar 320 caballos de potencia en su variante normal, que ascendían hasta los 381 en la más extrema 911 Turbo S. De esta manera, el 911 Turbo más básico ya lograba alcanzar los 270 km por hora y, sobre todo, mejorando las aceleraciones respecto al Carrera de manera muy notable. Tal fue así que rebajaba en un segundo entero la aceleración 0 a 100, necesitando ahora solamente 5 segundos para cubrir este registro. De esta manera, el 911 Turbo con 320 caballos superaba notablemente en prestaciones a la última novedad de Ferrari, el 348. La berlineta italiana con 300 caballos reivindicaba la misma velocidad máxima, pero no se acercaba a las aceleraciones logradas por el 911 Turbo de similar potencia. A principios del año 1993, el 911 Turbo adoptaría el motor de 3.6 litros de los 964 Carrera atmosféricos. Montándole el turbo ahora se lograban extraer 360 caballos de este propulsor, por lo tanto, lograba una potencia específica de 100 caballos por litro. El nuevo 911 Turbo ya era una máquina muy seria. Superaba los 280 km por hora y necesitaba poco más de 23 segundos para cubrir el kilómetro con serie parada. Una auténtica brutalidad. Pero si hubo un Porsche 964 que enamoró a todos, yo creo que más que el turbo fue este. El Porsche 911 Carrera RS 3.8. Este Super 964 no alcanzaba la potencia del turbo, pero a diferencia de él, este se había vestido de carreras. Como pasa actualmente con los GT3 RS, todo, absolutamente todo, está enfocado al rendimiento deportivo. De esta manera se trabajaría en su motor aumentando la cilindrada hasta los 3.8 litros, para alcanzar así 300 caballos de potencia. Aún más concienzuda fue su dieta de adelgazamiento.
con las puertas y el capó hechos en aluminio, cristales de la ventanilla y de la luneta trasera mucho más finas, y anulando equipamiento de confort como la dirección asistida y los elevalunas eléctricos. De esta manera el 911 Carrera RS 3.8 para la báscula en solo 1.210 kilogramos. Con 260 kilos menos que mover que el 911 Turbo, su concepción era completamente diferente. En el Turbo se buscaban prestaciones sin renunciar a la comodidad y al confort. En cambio, el 911 Carrera RS era un deportivo puro y espartano, para aquel que quisiera explorar sensaciones próximas a la competición. Su estética exterior no dejaba lugar a dudas, llamando aún más la atención que las variantes Turbo. Curiosamente, la vida comercial del Porsche 964 sería muy corta, algo inaudito para un 911. Tras 63.762 unidades producidas en apenas 4 años, a finales del año 1993, el 964 daría relevo al nuevo Porsche 911, cuyo código interno sería 993. Y ahora llegamos a la cuarta generación de este mito, un coche que para muchos es el mejor representante del 911 y el más bello. El Porsche 993 suponía el final de un ciclo. Este nuevo Porsche 911 sería el último en adoptar una mecánica refrigerada por aire, algo que desde hacía décadas había sido una de sus señas de identidad. Los cambios estéticos serían muy notorios, aunque suficientemente sutiles para que su línea siguiera siendo continuista, agradando prácticamente a todos los fanáticos de este modelo. El abultamiento de sus aletas delanteras se aplanó, colocando los faros delanteros más horizontales. Ahora sus paragolpes estaban más integrados que nunca en la carrocería. La zona trasera contaba con doble salida de escape y sus aletas traseras eran más anchas. El Porsche 993 lograba un conjunto de formas más armonioso, donde cada pieza formaba parte de un conjunto que era más 911 que nunca. Inicialmente saldría al mercado con un motor atmosférico de 3.6 litros y 272 caballos de potencia, siendo su eje motriz el posterior. Por lo tanto, el 911 Carrera 2 sería el pionero de esta nueva generación. Con este renovado motor boxer, el esculpido 993 alcanzaba los 270 km por hora, acelerando de 0 a 100 en tan solo 5,6 segundos. Prestaciones sobresalientes para su comedia potencia. Por un precio de 11,5 millones de pesetas, el nuevo 911 ahora sí que lograba un conjunto de lo más completo, fiable, prestacional y con un interior cada vez mejor construido. Poco después llegaría la versión Cabriolet, que por 13 millones de pesetas permitía un 911 descubierto, con unas prestaciones similares a su versión cerrada. Como curiosidad, otra de las grandes novedades de la generación 993 sería la variante Targa, producida a partir del año 1996. La versión Targa incluía por primera vez un gran techo corrido eléctrico de vidrio laminado tintado, en lugar del techo desmontable. Por ello se suprimía también el arco de seguridad. En el año 1995, una de las grandes novedades sería el lanzamiento de las versiones Carrera 4, disponibles tanto para las carrocerías coupé como para la cabrio. Pero bueno, todos sabemos lo que la afición estaba realmente esperando, y como no, el Turbo sería el que daría nombre a esta generación de 993, ya que por primera vez superaba los 400 caballos de potencia. En este mismo año, 1995, nacería el 911 Turbo 3.6, con grandes novedades respecto a la generación anterior 964. Por un lado, equipaba de serie la tracción total. Su cambio era manual de 6 relaciones y lo más importante, contaba con 2 turbocompresores. Con 408 caballos de potencia para 1.500 kilos de peso y más de 500 Nm de par motor, sus prestaciones eran salvajes. Alcanzaba los 290 km por hora, que no estaba mal, pero donde más destacaba era en sus aceleraciones, alcanzando los 100 km por hora en 4,3 segundos y cubriendo el kilómetro con salida parada en menos de 23. Su precio de 20 millones de pesetas casi duplicaba el de un Carrera 2 normal, superando incluso el precio de un Ferrari 355. Pero pensemos, ¿cuántos coches bajaban de los 23 segundos en los 1000 metros en el año 1995? A mí no se me ocurren muchos. A finales del año 1995 se presentaron nuevas mejoras en el propulsor atmosférico, incorporando el sistema de admisión Variocam. Con ello, los 993 Carrera pasaban a tener 285 caballos de potencia, mejorando ligeramente sus prestaciones. Poco después llegaría otra de las grandes novedades de esta generación, sus variantes S. El 911 Carrera S y 4S eran un 993 con los aditamentos estéticos del Turbo, del que heredaban también sus frenos y suspensiones,
De esta forma, Porsche daba la opción de gozar de un 911 con la estética más musculosa del turbo, pero con un precio mucho menor y un consumo más asumible. Al igual que en 964, el Porsche 993 también disfrutaría de su variante RS, cuya receta era idéntica: ofrecer sensaciones próximas a la competición. Pero a diferencia que con el 964, RS no serían las siglas que firmarían con letras de oro la zaga del 911-993. En este caso, 3 letras mágicas GT2 llegarían a la musculosa vista trasera del 911 para propulsar sus ruedas traseras y convertirlo en prácticamente un dragster. Tomando como base el motor del 911 Turbo, se sigue una receta que nunca falla: subir la potencia y disminuir el peso. Con unos nuevos turbos, una reprogramada gestión electrónica, intercooler de mayor tamaño, etc., se lograba extraer de su motor de 3.6 litros 430 caballos de potencia. Respecto al peso, se reemplazaron los cristales por unos más finos. Las puertas y el cofre se fabricaron en aluminio. Se eliminó el aire acondicionado junto con los elevadores eléctricos, pero tal vez lo más importante sería la eliminación de la tracción total, ya que el eje motriz del GT2 sería solamente el posterior. De esta forma, con 22 caballos más de potencia que el turbo y 205 kilos menos que mover, como no, las prestaciones mejoraron, siendo un deportivo que se codeaba con los 300 km por hora y bajaba de los 22 segundos en los 1000 metros con salida parada. Desde el año 1998 su potencia se elevó hasta los 450 caballos. Este Porsche 993 GT2 fue una absoluta rareza. Solamente 194 unidades serían fabricadas, de las cuales solo 78 serían homologadas para la calle. De estas 78, 57 pertenecían al GT2 y 21 al más exclusivo GT2 Evo. Exteriormente hay 3 rasgos que nos permitirán diferenciar rápidamente al 993 GT2 del turbo. El primero es su prominente faldón que emerge del paragolpes delanteros. Lo segundo son sus llamativas llantas Speedline con el centro de magnesio. Y el tercero es su llamativo alerón trasero, que en este caso cuenta con unas amplias aberturas en los extremos. Al final de su vida comercial, Porsche se despediría de la querida carrocería 993 lanzando el Turbo S, una versión optimizada del anterior turbo, donde su mayor reclamo sería un aumento de potencia hasta alcanzar los 450 caballos. El Porsche 993 supondría el fin de una era, cesando su producción tras 68.029 unidades fabricadas de un deportivo muy querido por la afición, pero en un momento donde Porsche lo estaba pasando muy mal. Porsche sabía que tenía que cambiar para evolucionar. Si quería sobrevivir en el nuevo siglo, tendría que seguir unos planes que seguro no serían del gusto de la afición, pero eso ya lo contaremos en el siguiente capítulo. Para comenzar con la historia del polémico 996 hay que entender la situación de Porsche a mediados de los 90. Porsche estaba sufriendo graves problemas económicos, sus modelos ya resultaban difíciles de evolucionar. El Porsche 968 era la tercera evolución que derivaba de aquel primitivo 924. Por otra parte, el querido 993 era caro de fabricar, y su motor de 2 válvulas por cilindro refrigerado por aire era difícil de evolucionar para motorizar a la siguiente generación del 911. Por lo tanto, Porsche tuvo que idearse un camino para afrontar el nuevo siglo con garantías y recuperarse. Querían lograr una mayor rentabilidad económica con sus nuevos productos, vendiendo más unidades y ganando un mayor margen comercial por unidad vendida. La principal preocupación de los directivos era salvar a la empresa de la bancarrota. Por este motivo, y viendo que el Porsche 968 no estaba teniendo el éxito esperado, idearon un giro estratégico de 180 grados para dar la vuelta a la situación. De esta manera diseñaron el nuevo Porsche de acceso, que se llamaría Boxster, pensando ya en el futuro 911 generación 996. De esta forma diseñaron todas las piezas hasta el pilar B para que fueran montadas en ambos coches. Evidentemente, la diferente situación del motor, central en el Boxster y trasero en el 996, impedía que tras las puertas pudieran compartir las mismas piezas. Esta nueva idea supondría una gran reducción de costes para la compañía, y de paso permitiría al Baby Porsche contar con una estética que recordara a la de su hermano mayor. No contento con ello, el otro gran cambio que sufriría la nueva generación del 911 vendría por sus faros. Una estética ya anticipada por el prototipo del Porsche Boxster, la cual había sido muy elogiada en su momento. Gracias a ello, esto animó a la marca a ser montada también en la nueva generación del 911. La apuesta era muy arriesgada. Los faros circulares del 911 siempre fueron una de sus grandes señas de identidad. Estos nuevos faros con forma de huevo frito tenían un diseño totalmente único y personal, juntando en un solo módulo 5 funciones:
Este nuevo faro no era caro de producir y podía instalarse en pocos minutos en la cadena de montaje. Estaba claro que la apuesta era arriesgada, más aún cuando Porsche decidió abandonar la refrigeración por aire de su famoso motor Boxster para adoptar la refrigeración líquida. El nuevo Porsche 996 nacería con un renovado motor Boxster de 3.4 litros de cilindrada, el cual contaría con 4 válvulas por cilindro. Está claro que el Porsche 996 rompía con la tradición, pero es justo reconocer que mantenía sus dos grandes rasgos principales: su motor situado en posición trasera y la disposición Boxster de sus cilindros. El objetivo inicial de Porsche era vender entre el Boxster y el 996 un total de 30.000 unidades anuales. Porsche comenzaría lanzando el Boxster en el año 1996 para rivalizar con los nuevos Mercedes SLK y BMW Z3 y ya de paso ir anticipando a los porchistas lo que estaba por venir. Un año más tarde, la nueva generación del Porsche 911 sería presentada al público en el Salón de Frankfurt del año 1997. Rápidamente comenzarían las críticas de muchos porchistas, recriminando que eso no era un auténtico 911. Les parecía indigno que fuera tan parecido al Boxster, siendo un coche que costaba prácticamente el doble, 13 millones de pesetas el 911 y algo más de 7 el Boxster. La realidad era que, dejando de lado la estética, el 996 mejoraba la receta del anterior 993. Su motor de 3.400 cm3 refrigerado por agua ahora contaba con 4 válvulas por cilindro y 300 caballos. El nuevo 996 seguía manteniendo una de las virtudes de los 911, siendo deportivos con prestaciones superiores a lo que uno podía esperar por su potencia. Con solo 300 caballos declaraba una velocidad punta de 280 km/h, una aceleración de 0 a 100 en 5,1 segundos y cubriendo el kilómetro con serie parada en poco más de 24 segundos. El 996 saldría al mercado con la versión más básica Carrera 2, a lo que se iría sumando la tracción total, la versión Cabrio y ya en el siglo XXI la carrocería Targa. La versión Cabrio traía como novedad una capota totalmente eléctrica que se plegaba en solo 20 segundos y, lo más importante, desaparecía bajo una placa metálica, quedándose de esta manera más protegida que la anterior generación 993. El siglo XXI trajo consigo el nuevo Porsche 911 Turbo. Lanzado en el año 2000, este nuevo Super Porsche de más de 20 millones de pesetas contaba con un motor similar al de 993 Turbo. También contaba con 3.600 cm3, dos turbocompresores, eso sí, ahora contaba con 4 válvulas por cilindro y refrigeración líquida. Este 911 Turbo adelantaba los nuevos faros que adoptaría el 996 normal en su próximo restyling, y como punto diferenciador, su estética exterior sería ensanchada con unos paragolpes, aperturas de aire en las aletas traseras, llantas específicas y un nuevo alerón fijo con una parte móvil que se podía elevar. A pesar de su estética bruta, este 911 Turbo se había vuelto más civilizado que nunca, incluso se daba la opción de montar el cambio automático. Su tracción seguía siendo integral y su potencia de 420 caballos le permitían romper la barrera de los 300 km/h, reivindicando 305. En el año 2001 vendría el restyling del 996, donde el principal cambio estético sería la adopción de los faros delanteros del 911 Turbo, pero tal vez lo más importante serían los cambios en su motor, cuya cilindrada se incrementaba a los 3.600 cm3, alcanzando de esta manera los 320 caballos de potencia. Es justo reconocer que este 911-996 ya fue más querido por la afición. Los faros le diferenciaban del Boxster, y su incremento de potencia también le distanciaban prestacionalmente de las variantes S del exitoso Roadster. Para fortuna de los porchistas, poco después saldrían las versiones S, ofrecidas tanto en el Carrera 2 como en el Carrera 4. De esta manera, la versión atmosférica también podía disfrutar de la estética ensanchada del turbo, siendo también otro de los puntos criticados del 996 desde su lanzamiento, donde se criticaba que la carrocería se veía mucho menos musculosa que la del anterior 993. Vale, me he salido un poco el guión. Antes de las versiones S ya habían salido dos de los modelos más pasionales de esta saga 996, el GT3 y el GT2. En 1999 el GT3 nació casi por casualidad. Debido a los cambios de la normativa de competición, Porsche lanzaría este 911 GT3 como vehículo homologado para carretera y sucesor del anterior 911 Carrera RS. Este coche permitiría que dentro del modelo 996 hubiera dos identidades. Por un lado estaba el 911 que permitía un uso cotidiano y por el otro, un coche de carretera inspirado en la competición. De esta manera Porsche, como ya nos tenía acostumbrados con los anteriores Carrera RS, trabajaría en tres pilares fundamentales: el motor, la puesta a punto y la reducción de peso.
Tomando como base la mecánica atmosférica de 3.6 litros, se trabajaría concienzudamente, cambiando prácticamente todos los elementos móviles del motor, con el objetivo de hacerlos más ligeros y resistentes. Lo más representativo serían sus bielas, que ahora eran de titanio, unidas a un cigüeñal nitrado en plasma. Tras numerosos cambios en su motor, ahora alcanzaba los 360 caballos de potencia a un régimen de 7.200 vueltas. La puesta a punto del bastidor contaba con una suspensión más firme, una altura al suelo rebajada en 30 milímetros y unas estabilizadoras más gruesas, permitiendo que su potencia fuera aprovechada. Tal fue así que os daré dos datos sorprendentes. A pesar de su voluminoso alerón, el primer GT3 lograba romper la barrera de los 300 km/h con solo 360 caballos, algo que no lograba el nuevo Ferrari 360 Modena con 400, ni tampoco su contendiente americano el Viper GTS con 450. Por otro lado, este GT3 lograría bajar de los 8 minutos en el infierno verde, eso sí, pilotado por Walter Röhrl. El 911 GT3 era un coche que acercaba la competición al aficionado adinerado, el cual estaba dispuesto a desembolsar los 17 millones de pesetas que costaba en su momento. 2 años más tarde, en el año 2001, llegaría el 911 GT2, que, como en la anterior generación, sería la encargada de prestar las máximas prestaciones posibles al 911. La receta seguiría siendo la misma. Sobre la base del 996 Turbo se eliminaría la tracción total, convirtiéndolo en un automóvil de propulsión. Se modificarían los amortiguadores, muelles y estabilizadoras, rebajando ya de paso la altura al suelo en 20 milímetros. Su motor, optimizado con una nueva gestión electrónica, lograba aumentar la potencia hasta alcanzar los 483 caballos. Por lo tanto, el GT2 lograba 63 caballos más que el 911 Turbo, siendo también 100 kilos más ligero. El resultado: este GT2 era un auténtico tiro, uno de los coches más rápidos de su momento. Como gran novedad, el GT2 incorporaba frenos carbocerámicos, lo que en su momento resultaba toda una novedad. Su precio superaba ligeramente los 200.000 euros. Como broche final de esta generación, en los últimos años de su vida comercial se lanzaría la versión cabrio del 911 Turbo y, como no, la variante Turbo S, la cual alcanzaba los 450 caballos de potencia. Pero para cerrar el capítulo del 996 he reservado unas líneas para seguir hablando del GT3. Al fin y al cabo, fue el protagonista de esta generación, creando un icono que perduraría hasta nuestros días. En el año 2003 saldría GT3 MK2, el GT3 actualizado, con neumáticos y frenos específicos, unos sincronizadores del cambio mejorados y una puesta a punto de la suspensión más radical. También se trabajaría en su motor boxer, logrando extraer de su 3.6 litros 380 caballos de potencia, estableciendo el corte de inyección a 8.250 revoluciones por minuto. Ahora el 911 GT3 era un coche más exigente de conducir, pero también más rápido que su antecesor. No contentos con ello, en el año 2004 Porsche añadiría las letras RS a las siglas GT3. El 996 GT3 RS fue un coche de coleccionista. Solo se produjeron 682 unidades, las cuales son fácilmente identificables gracias a sus llamativas pegatinas y coloridas llantas. El objetivo, pues nos lo imaginamos. El GT3 RS nació para acercar aún más la competición a las calles. En el año 2005 se dejaría de vender este polémico Porsche 911. Tras 175.000 unidades fabricadas, se convertiría en el 911 más vendido hasta la fecha, logrando dejar grandes márgenes de beneficios para la marca. Como no, el 996 no estaría libre de polémica a pesar de cesar su producción. Los famosos fallos en el IMS han ayudado a que siga siendo el 911 más odiado, siendo de lejos la generación más devaluada en el mercado de segunda mano. La sexta generación trajo consigo una vuelta a la tradición. Tal es así que yo diría que junto al 993 es la generación preferida por la mayoría de los porchistas. Y realmente el 997 se merecía todos los elogios. Se trabajó en todos los puntos débiles de la anterior generación para crear un deportivo sin apenas puntos débiles. Su motor era más fiable, su calidad interior mejoraba notablemente, y tal vez lo más importante es trabajaría para que su frontal recuperara la imagen clásica de los 911, con faros redondeados y aletas delanteras más abombadas. Esta nueva generación, lanzada en el año 2004, también trajo consigo grandes novedades tecnológicas, como la suspensión adaptativa PAMS, a lo que se iría sumando la famosa caja de cambios PDK y la inyección directa. Pero no adelantemos acontecimientos. La generación 997 nacería con la versión carrera, la cual contaba con el anterior motor de 3.600 cm3 optimizado para lograr 325 caballos de potencia, 5 más que en el anterior 996. Al poco Porsche sacaría sus variantes S, que a diferencia de la generación anterior, lo más interesante no estaba en sus cambios estéticos, sino en su motor.
El Carrera S incrementaba la cilindrada de su motor hasta alcanzar los 3.800 cm3, alcanzando de esta forma los 355 caballos de potencia. De esta manera para muchos sería la opción más equilibrada dentro de la gama 911. El nuevo 911 Carrera S declaraba una velocidad punta de 293 km/h y bajaba de los 5 segundos en la aceleración 0 a 100. ¿Suficiente para divertirse? De esta generación, una de las grandes novedades sería sin duda la suspensión adaptativa PAMS, un sistema que permitía varios ajustes en la suspensión, mejorando de esta forma el comportamiento del coche en toda situación. Aun con esto, la nueva generación seguía teniendo un pecado, y esta sería su caja de cambios Tiptronic, una caja de cambios que no era mala, pero inapropiada para un deportivo del calibre del 911. Mucho no habría que esperar para ver al nuevo 911 Turbo rodando por las carreteras, y cómo no, este modelo tan emblemático tendría que traer consigo alguna novedad. Para la ocasión, Porsche incorporaba un turbocompresor con una turbina de geometría variable, toda una novedad nunca vista antes en un motor de gasolina de producción. Esta nueva bestia de tracción total y 480 caballos de potencia seguía los mismos patrones del anterior turbo, buscando un deportivo muy potente, rápido, pero con el equipamiento de confort necesario para ser usado en el día a día. Y esta sería la gran diferencia entre un 911 Turbo y un Ferrari F430. Evidentemente el Ferrari jugaba una baza donde la racionalidad pasaba a un segundo plano, pero la receta del 911 Turbo era ofrecer un coche usable para el día a día, con prestaciones incluso superiores a las del Ferrari y encima con una fiabilidad mucho mayor. El tiempo iría pasando y se iba ampliando toda la gama, con los Cabrio, los Targa y las variantes con tracción total. Parecía imposible que algún cliente no encontrara su 911 ideal cuando entraba en un concesionario, pero aún faltaba la cuadratura del círculo. En el año 2006 y 2007 los GT3 y GT2 saldrían a escena. El primero de ellos sería el Porsche 911 GT3, cuyo motor de 3.600 cm3 atmosférico era exprimido hasta alcanzar los 415 caballos de potencia. Estamos hablando de 115 caballos por litro para un motor atmosférico. Las prestaciones de este coche ya eran impresionantes, alcanzando los 310 km/h y pasando de 0 a 100 en apenas 4,3 segundos. Este nuevo GT3 era una receta muy mejorada de la última generación del 996, y esto fue posible en gran medida gracias a la suspensión adaptativa. De esta manera el nuevo GT3 ahora era más ágil, más rápido, más efectivo, frenaba mejor, absolutamente todo se mejoró. Sus neumáticos traseros de 305 mm garantizaban la máxima tracción al eje motriz, y como era habitual en estos GT3, sería solo el posterior. Un año después del GT3, en el año 2007, nacería el GT2. A diferencia de las anteriores generaciones, se mantendría la tracción total del turbo. Su motor vería incrementada su potencia hasta alcanzar los 530 caballos, convirtiéndose en su momento en el Porsche más potente que uno se podía comprar. Recordemos que el exclusivo Carrera GT ya había cesado su producción en el año 2006. Conscientes de la gran aceptación de esta generación, Porsche decidió sacar en el año 2008 el restyling del 997, llamado entre la afición 997.2. Este renovado 911 trajo consigo grandes novedades, como la tecnología LED en la iluminación, el cambio PDK y la inyección directa en sus motores. De esta forma el Carrera más básico subía su potencia hasta alcanzar los 345 caballos, y el Carrera S lograba los 385 caballos de su motor de 3.8 litros. Evidentemente toda esta tecnología llegaría al resto de versiones más exclusivas. El 911 Turbo renovado abandonaba el antiguo 3.6 para adoptar la mecánica de 3.8 litros, que turboalimentada alcanzaba los 500 caballos de potencia. Poco después nacería el optimizado Turbo S, que alcanzaba los 530 caballos. Estas versiones tenían la suerte de poder montar la nueva caja de cambios PDK, convirtiéndolos en auténticos dragsters. Tal fue así que el Turbo S reivindicaba solo 3,1 segundos para pasar de 0 a 100 y menos de 21 segundos para cubrir el kilómetro con salida parada. Como era habitual, prácticamente ningún deportivo de similar potencia igualaba sus prestaciones, pero con el añadido que el Porsche 911 Turbo tenía más maletero, tenía dos pequeñas plazas traseras y también era usable para el día a día. En el año 2009 llegaría otro de los 997 más esperados, la evolución del anterior GT3 antes del restyling. De esta manera, para ofrecer más potencia se optó por la misma receta que en el Turbo, abrazar el aumento de cilindrada montando el motor de 3.8 litros para así lograr extraer del mismo los 435 caballos de potencia que declaraba. Este renovado GT3 llamado MK2 es fácilmente reconocible por un detalle, ya que por primera vez montaba las llantas monotuerca, una herencia de la competición.
Porsche cerraría la historia del 997 creando sus dos versiones más radicales y evolucionadas, que, como no podía ser de otra forma, estas serían las versiones RS más extremas de los GT2 y GT3. El GT2 RS fue en su momento uno de los coches de producción más extremos y rápidos del mundo. Con su motor turboalimentado de 620 caballos y eliminando todo lo prescindible de su interior, lograría parar el crono en el circuito de Nürburgring en 7 minutos y 18 segundos. Por su parte, el GT3 RS ofrecía la misma receta, pero en versión atmosférica. Con un nuevo motor boxer de 4 litros de cilindrada de 500 caballos, sería otra bestia temible en los circuitos. Los Porsche GT2 y GT3 RS lograron mermar la confianza de sus rivales, que no se explicaban cómo la marca de Stuttgart podía fabricar deportivos tan rápidos con una disposición mecánica que parecía inadecuada. Pero no quería cerrar este capítulo con las versiones más extremas de esta querida generación, porque Porsche en el año 2010 lanzaría a la producción una de las versiones más bellas jamás creadas de un 911. Una serie limitada a solo 250 unidades en todo el mundo, cuyo precio en su momento era de 227.000 euros. Estamos hablando del 911 Sport Classic. Este nuevo modelo se trataba de un nuevo 911 que pretendía rendir homenaje a un icono de la saga, al antiguo 911 Carrera RS 2.7 de los años 70. Su estética con su alerón trasero tipo cola de pato o sus llantas de 19 pulgadas al estilo de las clásicas Fuchs eran su gran seña de identidad. Pero si miramos más al detalle veremos que su pintura es específica, que su techo cuenta con dos abombamientos en los extremos. Siguiendo la tradición del antiguo 911 Carrera RS de los años 70, su motor sería atmosférico. Tomando como base el motor 3.8 del Carrera S, se trabajaría para subir su potencia hasta alcanzar los 408 caballos. Para mantener su pureza, su eje motriz sería el posterior y su cambio sería manual de 6 relaciones. Aún así no nos confundamos, esta versión no era solo fachada. El 911 Sport Classic contaba con amortiguación adaptativa y los discos de frenos también serían carbocerámicos. Como era de suponer, quien en su momento lo compró, más que un gasto hizo una inversión. Una de estas joyas actualmente ronda los 400.000 euros en el mercado de segunda mano, un precio que seguro seguirá subiendo. En el año 2013 cesaría la producción de esta generación. Tras más de 8 años en el mercado y lograr superar las 210.000 unidades vendidas, Porsche había logrado recuperarse, convirtiéndose poco a poco en una de las marcas más rentables del mercado. La sexta generación supuso una vuelta a los orígenes, donde se pulieron los puntos mejorables de aquel 996 para crear un deportivo casi perfecto. Otro punto importante que ayudó a su éxito sería su amplio número de variantes, dando la posibilidad al usuario de tener el Porsche 911 perfecto. La generación 997 se convirtió en un icono de la automoción y seguramente en el futuro se convertirá en uno de los 911 clásicos más añorados. A finales del año 2011, una Porsche totalmente recuperada, donde ya quedaba lejos los problemas económicos sufridos a principios de los años 90, dio relevo a la sexta generación de su legendario 911 para crear la nueva generación que más que una revolución supuso una evolución. Estéticamente este nuevo 911 podría parecer continuista, pero cuando mirábamos más al trasfondo quedaba claro que los ingenieros alemanes no se habían quedado quietos. Estéticamente el coche se ve más grande y musculoso. Uno de los principales cambios fue el aumento de la distancia entre ejes en 10 centímetros. Curiosamente la carrocería solamente crecía en 5,6, por lo tanto, para lograr este distanciamiento se acortaron los voladizos delanteros y traseros. Todo esto unido a una mayor anchura, una menor altura y unas enormes llantas de 20 pulgadas hacían ver a este 911 más bruto que nunca, incluso en su versión más básica. En su interior su salpicadero inspirado en el anterior Carrera GT nos sorprendía con una zona central llena de botones, algo contrario a la tendencia actual. Esta nueva concepción del habitáculo permitía situar la palanca de cambios cerca del conductor, algo que siempre se agradece en un deportivo. Mecánicamente sus motores seguían siendo continuistas, aunque curiosamente su versión de acceso veía reducida su cilindrada contando ahora solo con 3.4 litros, eso sí, de que se extraían 350 caballos de potencia. Por su parte la variante Carrera S era movido por el 3.8 litros que para la ocasión rendía 400 caballos, permitiendo de esta manera declarar un 0 a 100 en solo 4,1 segundos. Si la generación anterior trajo consigo una revolución en las cajas de cambios automáticas, dando a conocer la famosa caja de cambios PDK, la gran novedad de este nuevo 911 era su caja de cambios manual de 7 relaciones. Pues sí, habéis escuchado bien, 7 relaciones para una caja de cambios manual. En esta nueva caja de cambios el desarrollo de las 6 primeras marchas estaba tarado para lograr el máximo rendimiento deportivo,
quedando la séptima como una marcha de desahogo. Porque sí, este nuevo 911 pensaba en la ecología, montando también un sistema Stand and Stop de serie para reducir el consumo de combustible. Este nuevo 911 lograba dar un paso más, siendo un deportivo que inexplicablemente lograba vencer el lastre que supone situar un motor en la zona trasera, lográndolo a base de montar la última tecnología. El mencionado crecimiento de la batalla trajo consigo una ganancia de aplomo a la hora de conducir por largas rectas, generando una gran estabilidad al trazar curvas rápidas, permitiendo un comportamiento espectacular e imperturbable. Con esta generación definitivamente quedó atrás esa sensación de flotabilidad al rodar a altas velocidades. Pero las mejoras no quedaban allí. Inexplicablemente Porsche logró hacer este 911 más ligero, pesando 45 kilos menos que la generación anterior. Esto unido a otra de las grandes novedades, el Porsche Dynamic Chassis Control, lograba un conjunto que mejoraba tanto a la hora de rodar a alta velocidad como en tramos más revirados. Pero, ¿cómo lo habían logrado? Pues bien, para paliar su desequilibrado reparto de pesos, Porsche ideó un sistema de estabilización activo frente al balanceo. En la práctica este sistema minimizaba las inclinaciones laterales cuando conducimos rápido por zonas reviradas, pero a la vez este sistema puede desacoplar las barras estabilizadoras cuando se circula en línea recta, logrando en este caso una conducción más cómoda. Rápidamente la gama se iría ampliando, saliendo en las variantes Cabrio, con una capota que se plegaba en tan solo 13 segundos, pudiéndose plegar en movimiento hasta los 50 km por hora. También Porsche daría la posibilidad de montar la tracción total, naciendo así el 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S y 911 Carrera 4 Cabriolet. Pero claro, lo realmente bueno se estaba haciendo esperar, y sería en el año 2013 cuando nacería uno de los 911 más esperados, el GT3. Este nuevo liviano 911 equipaba como gran novedad su eje trasero direccional. También como novedad este GT3 incorporaba una nueva caja de cambios PDK de 7 relaciones, algo que en su momento no fue entendido por la gran mayoría de los porchistas. Eso sí, su motor, fiel a la tradición, era un boxer atmosférico que para la ocasión contaría con 3.8 litros de cilindrada y desarrollaba 475 caballos, suficientes para acelerar de 0 a 100 en solo 3,5 segundos y alcanzar los 315 km por hora. Esta nueva ligera bestia lograba parar el crono en 7 minutos y 30 segundos en el circuito de Nürburgring, un dato sorprendente para un coche de menos de 500 caballos. Como no podía ser de otra forma, otro de los 911 más esperados por la afición sería el Turbo y el Turbo S. Presentados en el año 2013, el primero de ellos declaraba 520 caballos y el segundo 560. Como era habitual, estos dos 911 juntaban unas prestaciones de infarto en un coche muy equipado aderezado con la tracción total, permitiendo de esta forma una de las variantes del 911 más completas para aquel que quería un todo en uno. Con una gama repleta de opciones donde estaba el básico Carrera como entrada a la gama, el Carrera S como la opción más lógica, el GT3 siendo el 911 para los amantes a las emociones fuertes, y el 911 Turbo para aquellos que querían las máximas prestaciones, pero con la máxima seguridad y equipamiento posibles. Parecía un sinsentido crear más y más versiones, al fin y al cabo, parecía que la gama estaba perfectamente estructurada. Pues no, para Porsche la brecha que había entre el 911 Carrera S y el Turbo era muy grande, al fin y al cabo, el GT3 no se podía considerar como un punto intermedio, al ser un coche de nicho para un público muy específico. De esta forma, Porsche en el año 2014 lanzaría la variante GTS y GTS 4, siendo los 911 creados para situarse entre el S y el Turbo. Sobre la base de un Carrera S, su motor de 3.8 litros atmosférico lograba extraer 430 caballos de potencia, pero lo más importante, a esta versión GTS se le equiparía de serie gran parte del equipamiento opcional necesario para disfrutar de la conducción. Montaba el paquete Sport Chrono, las suspensiones activas, un sistema de escape deportivo y se rebajaría la altura del coche en 10 mm. Tanto su interior como su exterior contaría con un look más deportivo, a base del Alcantara en su interior, que junto a unas nuevas llantas de 20 pulgadas monotuerca y algún detalle más lograban a este nuevo 911 GTS de una estética diferencial. Hasta el año 2015 habrá que esperar para conocer al extremo 911 GT3 RS, que como era habitual era una vuelta de tuerca sobre la base del GT3, creando de esta manera una bestia más potente, más ligera, más extrema y más rápida. Ahora su motor crecía hasta los 4 litros de cilindrada, ganando 25 caballos de potencia respecto al GT3. El GT3 RS con 500 caballos también era 10 kilos más liviano y 3 centímetros más ancho que un GT3 normal. Por lo tanto, este modelo sería uno de los más extremos de la saga 991.
Pero cuando todo parecía perfecto para los porchistas, llegó el restyling y con ello la traición. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Uno de los cambios de esta generación sería su nueva gama de motores. El 991.2, presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt del año 2015, eliminaba de su gama regular todos los motores atmosféricos, por lo que ahora todas las versiones Carrera, incluidas las Carrera S y Carrera GTS, pasaron a ser turboalimentadas, como el 911 Turbo. Ahora solamente las variantes GT3 y sus derivados mantenían un motor de aspiración natural de 4 litros de cilindrada. Del resto, todas las versiones y variantes contarían con un motor biturbo, por lo tanto, ahora la variante 911 Turbo solo se distinguía por contar con más potencia, además de un estilo estético propio. Ahora, los 911 Carrera, Carrera S y Carrera GTS compartían un mismo motor de una misma cilindrada, 3 litros, que gracias a los turbocompresores desarrollaban 370 caballos en el Carrera, 420 en el Carrera S y 450 en el Carrera GTS. El reestilizado 911 era menos puro, su sonido no era el clásico de los motores Flag 6. Como puntos positivos, la prensa recalcaba que la ganancia en prestaciones era superior a lo que su incremento de potencia hacía suponer, y su consumo también se veía reducido. En esta segunda generación, los Turbo y Turbo S aumentaron su potencia, hasta los 540 y 580 caballos respectivamente. Poco después el GT3 heredó el motor de 4 litros del GT3 RS para lograr los 500 caballos, logrando entonces los 520 el GT3 RS. Una de las principales novedades tras el restyling del 991 sería su nueva versión denominada 911T. Porsche aseguraba que regresaba al concepto purista del 911T de aquel año 1968. Menos peso, cambio manual con relaciones más cortas y tracción trasera con diferencial autoblocante. El 911 Carrera T era 20 kilos más ligero que un 911 Carrera. De esta forma, para hacerlo menos pesado, las ventanillas traseras y la luneta posterior eran de un vidrio más ligero y los tiradores de las puertas unas cintas de tela. Se podría resumir que si el GTS era la versión mejorada del S, el T era la versión mejorada de un Carrera normal, eso sí, resultando mucho más espartano. Y dejo para el final dos de los 911 más exclusivos de esta séptima generación. Primero hablaremos del 911R, como no, Porsche sacando de la chistera más y más versiones de su afamado 911. Este modelo tan especial estaba limitado a 911 unidades, ¿casualidad? Está claro que no. Esta exclusiva versión fue uno de los 991 más puros, heredando el motor 4.0 Flag 6 del GT3 RS, acoplado a una caja de cambios manual de 6 relaciones. El 911R nació con el objetivo de mantener la pura esencia de los modelos de la firma de Stuttgart. Tenía muchas similitudes con el GT3 RS, pero con identidad propia. En este caso, se carecía de alerón, dotando al 911R de una estética más clásica. Otro de los puntos sobre los que se trabajaría sin descanso sería en la reducción del peso, usando fibra de carbono en el capó, plástico en las ventanillas y magnesio para el techo. Evidentemente esto no quedaría allí, y en su interior se eliminaron los asientos traseros, la radio y el climatizador. Todo ello permitió convertirlo en el 911 más ligero de la gama, y también en uno de los más especiales. Como era de suponer, este modelo equipaba todo lo relativo a mejorar su rendimiento, como los frenos carbocerámicos y el eje trasero direccional. Bajo mi punto de vista, este fue una de las versiones más bellas de la generación 991. Pero todo lo anteriormente contado se quedaría corto cuando Porsche presentase durante el año 2017 su nueva bestia, el GT2 RS. Este coche se convirtió en el 911 más potente de la historia. Con su motor 3.8 heredado del turbo pero optimizado, se montarían unos nuevos turbocompresores más grandes, un nuevo sistema de refrigeración y un escape de titanio, que además de mejorar el rendimiento era 7 kilos más ligero que el utilizado en el 911 Turbo. Para mantener su pureza, su tracción sería trasera, eso sí, en favor de la efectividad se optaría por el cambio automático PDK. Este nuevo 911 GT2 de 700 caballos era un escaparate tecnológico donde Porsche demostraba que eran capaces de todo, creando uno de los deportivos más efectivos con una disposición mecánica que parecía del siglo pasado. Tal fue así que se lanzó al infierno verde para demostrar al mundo de lo que el GT2 RS era capaz, logrando su objetivo, marcando el mejor crono no logrado por un coche de producción, parando el crono en 6 minutos 47 segundos y 3 décimas. Con esta generación, Porsche dejaba claro que el 911 tenía que evolucionar, y para evolucionar a veces hay que traccionar sus raíces. En el año 2017 Porsche estaría de celebración, saliendo de la factoría de Zuffenhausen en el 911 1 millón. Este honor sería para una elegante unidad
del Carrera S, que no se vendería a ningún cliente, sino que formaría parte del Porsche Museum. En el año 2019 llegaría la octava generación del 911, generación que nos está acompañando en el presente. El nuevo 992 fue una discreta evolución estética del 991, hasta que llegamos a la parte trasera, donde el nuevo diseño de sus pilotos traseros, junto con una mayor anchura que su predecesor, le dan una imagen más musculosa. En su lateral lo más destacable son sus manetas enrasadas, favoreciendo de paso la aerodinámica. En su interior los cambios han sido mayores, con un nuevo diseño de salpicadero más horizontal recordando a sus antepasados. Eso sí, en el interior de este nuevo 911 las pantallas ya comienzan a ser protagonistas. Como es habitual en la marca, esta nueva generación del 911 tiene todas las variantes esperadas e incluso más. Carrera, Carrera S, Cabrio, Targa, GTS y GT3. Vamos, un sinfín de variantes y versiones para que cada uno tenga su 911 perfecto. Ahora la versión más básica es menos básica que nunca. El 911 Carrera, con sus 3 litros boxer biturbo y 385 caballos de potencia, se convierte en una catapulta gracias a su caja de cambios PDK de 8 relaciones. 4,2 segundos para pasar de 0 a 100, más de 290 km/h de velocidad máxima y 22,3 segundos para cubrir el kilómetro con sella parada. Os daré un dato. Este nuevo 911 básico es igual de rápido que el 911 Turbo de la generación 996. Por lo tanto, ¿qué podremos esperar del resto de versiones? Pues os lo podéis imaginar. Entre los modelos más representativos, el Carrera S ya declara 450 caballos, el GTS 480, el Turbo 580 y el Turbo S 650. Cada vez más potentes, más rápidos, pero tal vez menos puros. Para mantener la pureza de los 911, como no, siguen las variantes GT3 y GT3 RS con su característico Flat 6 de 4 litros de cilindrada, con la receta original del primer GT3 nacido en el año 1999. Estos GT3 son piezas casi de carreras que nos transmiten sensaciones próximas a la competición. La mejora del actual GT3 es tal que se permite el lujo de bajar de los 7 minutos en el infierno verde, necesitando solo 510 caballos de potencia para lograrlo. Para sorpresa de todos, en esta nueva generación nos sorprenderían con el bello 992 Sport Classic, que como ya vimos en la generación 997 rememoraba el primer 911 Carrera RS 2.7. Esta versión, limitada a solo 1250 unidades, a diferencia del anterior 997 Sport Classic, sucumbe a la sobrealimentación. Eso sí, al menos tendrán contentos a los más puristas al contar con caja de cambios manual. ¿Qué nos deparará el futuro? Pues seguramente el próximo GT2 RS será un adelanto de ello, ya que todo apunta a que su motor de combustión se verá ayudado por una tecnología de hibridación ligera. Traición. Yo os lanzo una pregunta. Si al 911 le perdonamos abandonar la refrigeración por aire, si pudimos aceptar los faros del 996, ¿no le podremos perdonar una traición más? Al fin y al cabo, el 911 ya forma parte de nuestras vidas y como tal, le tendremos que querer y aceptar que se vaya haciendo mayor.